Después de perder a sus hijos, una anciana de Luisiana dejó un mensaje, particularmente en su testamento en un vecindario tranquilo de Santa María. Una casa amplia con un jardín. Mediciones meticulosas se destacaban entre la propiedad. También era la casa de María López, una mujer de 75 años, conocida en el vecindario por su amabilidad dulce y su jardín lleno de flores vibrantes. Pero la alegría de los colores de su jardín contrastaba con la melancolía del silencio. Miguel y Laura, sus hijos, se habían mudado hace años y las visitas que solían ser comunes se volvieron raras y finalmente terminaron. En el viejo sillón de la sala, María sostenía una taza de café mientras observaba el retrato familiar en la chimenea. Las sonrisas jóvenes de Miguel y Laura, junto al fallecido cónyuge de María, parecían pertenecer a otra época. ¿Dónde están, Miguel, Laura, mis queridos?, dijo María con voz temblorosa, y sus ojos llenos de lágrimas reflejaban un tono de tristeza. La llamada rompió el silencio. María respondió, esperando que fuera alguno de sus hijos. «Soy Miguel, mamá», informó la voz al otro lado del teléfono. El consuelo en la voz de María fue palpable. «Miguel, hace mucho tiempo que no te escuchamos. Te he extrañado», dijo con alegría. Miguel respondió con un tono suave. «Estábamos pensando que deberíamos pasar más tiempo contigo. ¿Qué opinas sobre venir a visitarnos, mamá?» Un destello de felicidad cruzó por el rostro de María. «¿No sería maravilloso? No puedo esperar para verte». «Drenia», exclamó. Al colgar el teléfono y sonreír, María iluminó la habitación, sin saber que esa llamada iniciaría una serie de sucesos que cambiarían su vida por completo. Los faros en una noche fría y oscura de otoño de un automóvil iluminaron la entrada a la casa de María. Miguel y Laura, con expresiones de preocupación, descendieron del vehículo y caminaron hacia la entrada. Laura, la más joven de los dos, con el maquillaje bien aplicado para ocultar las marcas del tiempo, miró a Miguel con una expresión incierta. «¿Crees que nos creerá?» «Swing», susurró Miguel nerviosamente. Laura, mayor y con líneas profundas de preocupación en su rostro, lo miró con severidad, pero con determinación. «Tiene que creer en nosotros, Miguel. No tenemos otra opción». La puerta se les abrió cuando llamaron, por la sonrisa brillante de María. «Miguel, Laura». Component Placement. «Pasen. Con mucho gusto. He preparado la cena». Miguel y Laura llenaron la vieja casa de bromas y historias. Hablaron sobre sus vidas en la ciudad, sobre sus compañeros de trabajo, incluso las dificultades que enfrentaban, pero ignoraron la parte más importante de sus vidas, su situación económica. En los días siguientes, las visitas de Miguel y Laura regresaron muchas veces. Ayudaron a María con las tareas del hogar, traían regalos y se ocupaban de hacer varios gestos que alimentaban la esperanza de María de tener a sus hijos de vuelta. Una noche, Miguel comenzó: «Hemos estado hablando sobre tu falta y creemos que nos extrañas. ¿Qué tal si vendes esta casa para vivir con nosotros en la Ciudad de México?» La recomendación sorprendió a María. Miró a sus hijos con alegría. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. La posibilidad de volver a vivir con sus hijos era todo lo que quería. Pero no sabía que sus sueños se estaban preparando para transformarse en una pesadilla. Durante días,
María pensó en la propuesta de Miguel y Laura. Amaba su hogar, pero el concepto de vivir con sus hijos y ver sus rostros cada día y compartir sus vidas finalmente la llenó de alegría. Una noche, María tomó una decisión. He pensado mucho en lo que dijeron. Comenzó con voz temblorosa. Y he decidido vender la casa y vivir con ustedes. Los hermanos intercambiaron miradas secretas, rostros ocultando la felicidad. «Mamá, estamos tan felices», dijo Laura mientras se levantaba para abrazar a María. «Estoy segura de que te encantará la Ciudad de México». Con la decisión tomada, la casa se puso rápidamente a la venta y, para sorpresa de María, se vendió rápidamente. Se encontró rodeada por cajas y empaques, empacando sus pertenencias para la transformación. Mientras empacaba sus álbumes de fotos, María experimentó un pinchazo de tristeza al abandonar el hogar que había sido suyo durante tantos años. «Voy a extrañar este lugar», dijo suavemente, acariciando el marco de una fotografía. «No te preocupes, mamá», dijo Miguel, ofreciendo un brazo de consuelo. «Te encantará la Ciudad de México, pero lo más importante es que estaremos presentes». Mariano notó la mirada cómplice entre Miguel y Laura en ese momento. No podía concebir el verdadero propósito detrás de sus palabras consoladoras. El gran traslado de María finalmente ocurrió con una mezcla de nerviosismo y emoción. Dijo adiós a su hogar y vecindario. Miguel y Laura, quienes la amaban tanto, la recibieron en su automóvil y la llevaron a la ciudad grande. «Hola, mamá, te encantará la vista desde nuestro apartamento», dijo Laura, tratando de reducir la atmósfera pesada. «Y los parques, las tiendas, todo es nuevo y emocionante». Sin embargo, María no encontró un acogedor apartamento, sino una gran residencia de ancianos con paredes pintadas de colores pastel y jardines bien cuidados. «Debe haber algún error», dijo María. «Esto es una residencia de ancianos». Miguel comenzó a explicar con voz temblorosa. «Nuestro sentimiento es profundo por no haber sido honestos desde el principio. No podemos mantener a alguien más en nuestro apartamento. Pero, con los fondos de la venta, pudimos garantizar una estancia en este lugar. Aquí te sentirás segura y cómoda». María miró a sus hijos, sintiendo que su corazón se apretaba. Esperaba alguna indicación de que era simplemente una broma de mal gusto. Pero Laura tenía un rostro serio y sus ojos eran oscuros. «Mamá, te aseguramos que te visitaremos siempre que podamos». María se encontró sola en la entrada al domicilio de ancianos. Experimentó una profundidad de tristeza, una sensación de haber sido traicionada y confusión. Con lágrimas en su rostro, ingresó al nuevo lugar, que sería su casa, sin saber que este desafortunado cambio en su vida estaba a punto de terminar con nuevos comienzos sorprendentes. La vida en una residencia de ancianos fue un gran cambio para María. No estaba satisfecha con liberarse de su hogar, la familiaridad con su jardín y, por encima de todo, la esperanza de estar en compañía de sus hijos. Pero era una mujer de poderoso espíritu y tomó la decisión de enfrentar la situación actual. Una tarde, sentada en el jardín de la residencia, María observó una casa vieja al otro lado de la calle. Algo en esa casa captó su atención. Parecía solitaria al igual que ella. Recordando sus ahorros ocultos, María decidió comprar la casa.
Sus hijos se rieron al escuchar la noticia, desconfiando de la habilidad de María para mantener una casa vieja y abandonada. Pero María estaba segura. «Soy más fuerte de lo que creen», afirmó, mirando a los ojos de Miguel y Laura. «El día de la mudanza, esta será mi hogar». Una vez más, María se encontró sola. Sin embargo, en esta ocasión hubo un sentido de anticipación y esperanza. Después de mudarse, María hizo amistad con sus vecinos, una pareja joven con gemelos. Elena y Roberto eran amables y ofrecieron asistencia en las necesidades de reparación de la casa de la señora María. «Esta casa necesita un poco de amor», dijo Elena, mirando la casa en mal estado. «Creo que podemos ayudarte con eso y crear un nuevo comienzo. Incluso en medio de una situación difícil, María se encontró rodeada de personas que se preocupaban por ella. Era un cambio que no había previsto, pero que apreciaba profundamente. En los meses venideros, hubo una explosión de actividad. Elena, Roberto y sus encantadores gemelos, Julia y Mateo, brindaron asistencia a María en transformar una casa vieja en un hogar. Repararon el techo, pintaron las paredes. El jardín de María fue restaurado. A pesar de su edad, estaba determinada a ayudar en todo lo posible. «Señora María, necesita descansar», regañaba Elena, mientras María se esforzaba por ayudar. «Mi querida, plantar flores en mi jardín nunca antes me había hecho sentir tan emocionada», respondió María con un rostro lleno de alegría. La casa vieja comenzó a volver a la vida. Los nuevos colores se aplicaron a las paredes. El jardín estaba lleno de flores, y la casa que una vez fue solitaria ahora estaba llena de risas y conversación. Miguel y Laura, observando desde la distancia, no podían creer la transformación. Nunca habían previsto que María pudiera hacer lo mismo. Hacia su sorpresa, se sentían ira y resentimiento, pensando que María les había ocultado dinero. «Mamá, realmente nos sorprende», dijo Miguel durante una visita, con una voz llena de falsedad. «Sí, mamá, realmente has demostrado tu independencia», agregó Laura, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. Pero María, contenta con su nueva vida, no prestó atención a los sentimientos de sus hijos. Simplemente sonrió y les expresó su gratitud, sin saber que la tormenta estaba en camino. La vida apenas comenzaba en la casa vieja y nuevas sorpresas esperaban a María. «La casa está finalmente en orden», pensó, y comenzó a investigar cada rincón, cada habitación, queriendo conocer todos los secretos. Una tarde, mientras bajaba por las escaleras que conducían al sótano con chirridos, María notó algo extraño. Estaba lleno de cajas húmedas y oscuras, muebles viejos y desordenados. En un rincón había un gran baúl antiguo cerrado. La curiosidad de María se despertó rápidamente. Al observar la emoción de María, Elena propuso: «¿Es posible que Roberto pueda abrir el baúl para usted, señora María?» Con el apoyo de Roberto, el baúl se abrió y reveló una increíble colección de oro y joyas. Cada pieza era más hermosa que la anterior. María estaba impresionada. «No puedo creer la fortuna que he descubierto en mi propia casa», exclamó. «¡Qué increíble, señora María!» Component placement. Sin embargo, María, sorprendida,
tomó la decisión de mantener el descubrimiento confidencial, compartiéndolo exclusivamente con su abogado, quien le recomendó mantener los artículos de valor protegidos hasta que decidiera qué hacer con ellos. Todos los días, María pensó en su descubrimiento de la riqueza en el sótano. El descubrimiento que hizo le cambiaría la vida a cualquier persona, pero para María, la amistad era el verdadero valor que había encontrado con Elena y Roberto. Ningún dinero para sus gemelos podía comprar lo que compartieron. María comenzó a considerar un plan, uno que proporcionaría un vuelco en la vida de todos. Los años pasaron y María se convirtió en un componente esencial de la vida de los gemelos de Elena y Roberto. Julia y Mateo la veían como una abuela, corriendo hacia ella con historias escolares y buscando sus consejos. A su vez, María disfrutaba de su presencia, su sonrisa siempre brillante con ellos. Pero el tiempo también trajo consigo problemas de salud. María comenzó a declinar, y la vejez demostró ser un formidable oponente. A pesar de todo, siempre encontraba alegría en las cosas pequeñas. Debe cuidarse, advertía Elena, preocupada por su amiga. Querida, eso hago, respondía María. Estoy rodeada de personas que amo, y eso es todo lo que importa. Mientras tanto, Miguel y Laura continuaron obsesionados con el dinero de su madre, convencidos de que estaba ocultando una fortuna. Planearon asegurarse de que esa riqueza terminara en sus manos, sin tener conocimiento del tesoro que María había descubierto en el sótano. Entonces, en una noche fría de invierno, María se encontró sentada en su sillón preferido, observando la chimenea. Tomó una decisión y se comunicó con su abogado, comenzando a preparar su testamento. Las decisiones que tomó esa noche incluirían el capítulo más sorprendente y final de su vida. La salud de María se mantuvo en declive en los meses siguientes. A pesar de que la casa estaba llena de tristeza, María se esforzó por mantener su sonrisa, estimulando a Julia y Mateo con sus cuentos y convenciendo a Elena y Roberto de que estaba bien. «Ustedes son la familia que he elegido», afirmó, sosteniendo sus manos. «No podría estar más feliz». Un día, Miguel y Laura llegaron de visita. La tensión era palpable. Se dieron cuenta de la fragilidad de su madre y, a pesar de estar emocionalmente distantes, la situación actual los golpeó con fuerza. «Deberías estar en un hospital», dijo Miguel. Laura asintió mientras mantenía su voz firme, evitando que su madre la mirara. «Queridos», respondió María mientras los miraba con ojos cansados pero firmes. «Este es mi hogar y es donde quiero pasar mis últimos días». Miguel y Laura visitaron brevemente y, al marcharse, la casa se llenó de una extraña calma. María los observó a través de la ventana, transmitiendo una tristeza inconfundible. «Espero que algún día encuentren la felicidad», exclamó para sí misma. «A pesar de todo eso, ellos se lo merecen». Sería la reunión final de María con sus hijos. De alguna manera sabía que el tiempo se acababa. Elena, Roberto, Julia y Mateo eran sus hijos ahora. Tenía un plan final que traería justicia y equilibrio a todas las partes. La conclusión llegó suavemente a María en una mañana fría de invierno. Tomó su última respiración con Elena sosteniéndola. La pérdida afectó a todos en el vecindario. La señora amable que había traído tanto calor a sus vidas había desaparecido. «Prometo cuidar de todo»,
susurró Elena con una sensación de tristeza. Miguel y Laura recibieron la noticia de manera inusual, con una combinación de tristeza y alivio. Tristeza por la pérdida de su madre y alivio por la perspectiva de la herencia que consideraban suya. La comunidad se presentó en grandes cantidades para el funeral. Roberto, Elena, Julia y Mateo recibieron condolencias de todos los amigos y vecinos, trayendo cuentos sobre cómo María había llegado al final de sus vidas. Un abogado serio en el funeral declaró: «Soy Alberto Gómez, el abogado de la señora María». Entregó sobres sellados, solicitando que fueran entregados después del funeral. Habrá una lectura del testamento la semana siguiente. Todos abrieron los ojos cuando se mencionó el testamento. Elena y Roberto se miraron, mientras que Miguel y Laura tenían dificultades para ocultar su anticipación. María comenzó una nueva serie de sucesos. El movimiento final de María apenas estaba comenzando a desarrollarse, con el objetivo de sorprender a todos con sus revelaciones. «Señor Gómez», expresó Elena, al recibir los sobres con un asentimiento. Con la separación de finalmente, en los días posteriores al funeral, Elena, Roberto, Julia y Mateo, con sus recuerdos de María, sentían la casa vacía sin ella. Su presencia en cada rincón les recordaba el amor y afecto que había transmitido a sus vidas. Los sobres que el abogado Alberto Gómez entregó se encontraban sentados en la mesa del comedor, constantemente recordando el mensaje final de María. Al final, una tarde, Elena tomó la decisión de abrirlo. «Familia», comenzó una carta escrita con caligrafía temblorosa de María. «Si están leyendo esto, ya me he ido, pero no estén tristes. Recuerden las risas, las historias y los alimentos compartidos. Eso es lo que realmente importa». Continuó la carta demostrando su amor por todos ellos y lo agradecida que estaba de tenerlos al final en su vida. Había una mención al testamento. Descubrirán todo durante la lectura, pero tengan en cuenta que tenía la intención de hacer lo que creo que es equitativo. Ustedes fueron mi salvación y familia cuando más lo necesitaba. Julia y Mateo fueron la alegría que reavivó mis ojos en los años anteriores. La familia terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. El afecto de María hacia ellos era claro en cada palabra, pero lo que quería decir con «lo que creo que es equitativo» se mantuvo en sus mentes. Cuando llegó el día de la lectura del testamento, la curiosidad flotaba en el aire y una sensación de anticipación. Nadie sabía qué vendría después. La oficina del abogado Alberto Gómez tenía una gran cantidad de personas en esa tarde particularmente cálida de verano. Ventanas grandes y preciosas permitieron que los rayos del sol inundaran la habitación, proyectando sombras persistentes en el piso de madera. Elena, Roberto, Miguel y Laura, junto con otros miembros de la comunidad que se pensaba que eran lo bastante cercanos a María como para estar presentes, estaban sentados en sillas de cuero que se movían con el menor cambio de peso. El ruido del aire acondicionado era una sinfonía tensa que solo aumentaba la anticipación suspendida en el aire. Alberto se detuvo detrás de un escritorio de caoba oscura. El reflejo de la radiación solar en su superficie lisa, acentuando la gravedad de su rostro. Abrió el material grueso sobre el testamento de María. Y todos los demás mantenían la respiración y esperaban. Comenzó a hablar. «Damas y caballeros,
La voz de Alberto llenaba la habitación y resonaba en las paredes de piedra. Estoy aquí para cumplir con un deber de suma sensibilidad e importancia. Leer el testamento final y la voluntad de nuestra distinguida María López. Realizó una pausa, miró a todos y continuó diciendo: «Si están listos». Había un aire de tensión visible en la habitación mientras Alberto comenzaba a leer. Las palabras que tenía en su mano eran evidentes e inequívocas. A Roberto Martínez y Elena García dejo mi hogar y todas mis posesiones personales. Susurros de sorpresa recorrieron la habitación. Observaciones sorprendentes e incredulidad dirigidas a Roberto y Elena. Pero nadie estaba realmente dispuesto a participar en la siguiente revelación. Con respecto a mi riqueza acumulada en joyas de oro y diamantes, continuó Alberto, haciendo una pausa para el impacto antes de hacer un anuncio con un valor económico de aproximadamente varios millones de dólares. Susurros resonaron por toda la habitación, el voltaje anterior siendo reemplazado por un shock tangible. Justo la mitad de mi fortuna, continuó Alberto, agregando resonancia a la habitación. Será generosamente donada al hogar para ancianos Luz del Día, donde pasé mis últimos días. Miguel y Laura examinaron minuciosamente cada palabra del testamento de su madre, buscando una herencia sencilla. Miradas desconcertadas y sorprendidas se intercambiaron en incredulidad, mientras en silencio, Roberto y Elena asintieron, comprendiendo los objetivos de María. Esta vez, Alberto continuó con un rastro de alegría en su voz. Y la otra mitad de mi fortuna, hizo una pausa dramática, será destinada a los jóvenes Julia y Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor y lleno de asombro. Miguel se sorprendió y Laura parecía haber perdido todo color. Sus deseos de obtener riqueza rápidamente se desvanecieron como un castillo de naipes. En contraste, Roberto y Elena se miraron el uno al otro con los ojos muy abiertos, intentando comprender la gran generosidad de María. Al final, Alberto terminó la lectura, seleccionando sus palabras cuidadosamente. María dejó un mensaje final para sus hijos biológicos, Miguel y Laura. Hizo una pausa y tomó un respiro profundo antes de seguir. Espero que descubran la alegría. Tengan en cuenta que el dinero no es la verdadera fuente de felicidad. La forma en que amamos y tratamos a los demás es lo que realmente importa. Ya tienen la porción que obtuvieron de la venta de la casa y la convirtieron en una situación en la que me sentí obligada a ver otro centavo. La habitación se convirtió en una tormenta de sentimientos. Miguel y Laura mostraron expresiones de rabia y enojo al salir de la habitación. Los ecos de su partida resonaron en el aire. Roberto y Elena luchaban por procesar la generosidad inesperada de María. Sin embargo, había una cosa clara. El último deseo de María cambió todo, y nada volvería a ser lo mismo. Miguel y Laura estaban furiosos. ¿Cómo se atrevió mamá a abandonar la mayoría de la fortuna a desconocidos y a un hogar de ancianos? «Zrenia», exclamó Miguel. «Somos sus descendientes. Deberíamos reclamar ese dinero», agregó Laura. «Impugnaremos el testamento», dijo Miguel con los ojos brillando de determinación. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Mientras tanto, Roberto y Elena nunca esperaron recibir algo de María, y aún menos una casa y una fortuna. «No podemos tener suerte para sus hijos», dijo Elena. «Ella era nuestra amiga y benefactora».
agregó Roberto. Sin embargo, es posible que podamos aprovechar esta fortuna para realizar una acción benéfica, como María habría deseado. Las próximas semanas estuvieron llenas de tensiones, mientras los herederos visibles se preparaban para luchar. Miguel y Laura buscaron a los mejores abogados que los fondos podrían comprar, intentando poner en duda el testamento de María. Por otro lado, Roberto y Elena, con el abogado Alberto Gómez, se preparaban para proteger el testamento. Las sesiones en el tribunal fueron intensas. Testimonios se presentaron y los nervios estaban a flor de piel. Al final, el juez emitió el fallo, después de analizar toda la información y los testimonios. Era evidente que María López disfrutaba completamente de sus capacidades mentales al escribir su testamento, por lo que se rechazó el intento de impugnarlo. Miguel y Laura estaban impresionados, mientras Roberto y Elena experimentaron una sensación de alivio. Sabían que esta fortuna era el último recuerdo observable de María, su amiga cercana. Miguel gruñó al final: «Llevaré esto a la Corte de Apelaciones». Pero a pesar de sus amenazas, no llevaron el caso más lejos. Habían agotado sus recursos y comprendieron que su codicia los había llevado a la pérdida final de la conexión con su madre. Roberto y Elena, por otra parte, se comprometieron a honrar el legado de María de la mejor forma posible. Invirtieron la mayor cantidad posible de la herencia en educación y establecieron una fundación de ayuda para niños pobres en la comunidad. La casa de María se renovó, convirtiéndose no solo en un hogar para la familia, sino como un símbolo del afecto y la generosidad de María. Una tarde, Elena dijo: «¿Merecemos todo esto?». Drenia observando a sus hijos jugar en el patio de recreo. «No se trata de merecer, Elena», respondió Roberto, acercándose a ella. «Se trata de lo que podemos hacer con ello». María nos brindó la posibilidad de tener un impacto significativo, y eso es lo que importa. Al final, la historia de María López fue un recordatorio para la comunidad en su conjunto, recordando que la verdadera riqueza no se deriva de la posesión material, sino del afecto y el cariño que compartimos. Su memoria continuó viviendo, no solo en la casa hermosamente restaurada o en Becas, sino en el corazón de aquellos que se acercaron por su generosidad y amor. Y la vida continuó en su pueblo querido, una ubicación con grandes historias y lecciones adicionales sobre la vida, hasta el final. María López aseguró que su historia pertenecería a la esperanza, el amor y la generosidad en una sola historia que seguirá siendo una inspiración para las próximas generaciones.